Así que esta semana nosotros hemos estado mirando, el tema ha sido el llamado. Y comenzamos, simplemente voy a hacer un pequeño repaso, ¿no? Y después vamos a estar mirando, entonces, como decíamos, el último mensaje es Primera de Samuel, capítulo 2. Ahí estamos. Primera de Samuel, capítulo 2. Y le iba a decir, ¿verdad?, mirar un pequeño repaso. Quizás de pronto refrescar un poco la memoria. ¿Qué hemos aprendido? O sobre todo los puntos principales. Comenzamos mirando el contexto histórico, ¿verdad?, de Samuel. Y dijimos, ¿verdad?, que Samuel se crió en un mundo difícil. ¿Cuál era la condición del pueblo en aquel tiempo? ¿Recuerdan qué decía la palabra? Cada uno hacía lo que quería. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de las cosas de Dios. Cada cual hacía su propia voluntad. Es lo que decimos hoy en día, la gente dice, hacé la tuya. Esa era la situación del pueblo. Sin embargo, Samuel, en medio de esa sociedad, en medio de ese pueblo, en medio, ¿verdad?, de esa condición espiritual que reinaba, Samuel fue ¿qué? Fue fiel a Dios. Entonces yo sé que vivimos en tiempos difíciles, jóvenes. Yo sé, ¿verdad?, que estamos en tiempos donde el mundo, la maldad, la corrupción, el engaño, no sé, el pecado, es impresionante cómo ha crecido, pero sin embargo vos podés ser fiel a Dios, podés ser diferente. Otra de las cosas que nosotros mirábamos acerca del padre de Samuel, Elcana, un hombre religioso. Sin embargo, muy religioso, pero, ¿verdad?, cometió errores, no fue un buen ejemplo como padre. Y también podríamos pensar que por culpa de sus errores su familia sufrió. Veíamos cómo sufría su esposa, Ana. Sin embargo, yo pienso que hay algo muy rescatable, que Samuel, a pesar de tener ese contexto familiar, Samuel no se dejó, ¿verdad?, condicionar por su pasado. No se quedó ahí, ¿verdad?, con el mal ejemplo de su padre o por, ¿verdad?, quizás alguna situación que vivió, sino que él dijo, bueno, vino a Dios y Dios sanó sus heridas. Vino a Dios y Dios escribió una historia nueva. Vino a Dios, ¿verdad?, y él rindió su vida al Señor y no se quedó en el pasado. Y yo no sé, ¿verdad?, en tu caso, jóvenes, pero vivimos en un mundo de sufrimiento y cada uno de ustedes puede decir, yo tuve que pasar por esto y esto, mi familia pasó por esto, mis padres, no sé. ¿Cuál es tu historia? Pero qué bueno es saber que vos podés tener una vida diferente, que Cristo te ofrece una vida nueva. Mirábamos los hijos de Elí, Ofni y Fine, sacerdote, supuestamente creyente. Podríamos decir que hoy en día serían cristinos, no cristianos. Porque no eran creyentes. En realidad, ¿verdad?, su padre era creyente, ellos pensaban que eran creyentes. Y hace poco leía, ¿verdad?, un comentario que decía lo siguiente, y estoy totalmente de acuerdo. Que las personas más difíciles de evangelizar, las personas más difíciles de llevar el evangelio son aquellos que creen que son salvos y no lo son. Porque se criaron en una iglesia, se criaron en un ambiente cristiano, y están convencidos. Sin embargo, su conducta, su vida es un desastre. Y eso pasaba con Ofni y Fine, ¿verdad? El domingo en la iglesia estaba todo bien, pero el resto de la semana vivían como incrédulos. Tenían una doble vida. No había una verdadera fe. Ahora, ¿qué aprendimos de Ana? ¿Recuerdan lo que aprendimos de Ana? Ana tenía un problema, Ana estaba angustiada, Ana estaba afligida. ¿Y qué hizo Ana? Agarró y se cortó las venas, ¿no? Empezó a tomar antidepresivos. Fue al psicólogo. ¿Verdad? Empezó a tomar alcohol para quitarse la angustia. No, ¿qué hizo Ana? Oró a Dios. Ana fue a Dios con su problema. Ana fue a Cristo. Y joven, yo no sé, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes vienen con una angustia, con un problema, con alguna
algo ahí en el corazón, con un nudo en la garganta, no te vayas sin ir a Dios. No te vayas sin abrir tu corazón ante el Señor y clamar y pedir que el Señor te sane, te dé paz, te consuele. Confía en el Señor. Recuerden que Dios es un Padre amoroso que está dispuesto a escucharte, sanar tus heridas, restaurar tu vida, perdonar tus pecados. Así que y una cosa muy importante, ¿qué hizo Ana con la bendición de Dios? Cuando Dios la bendijo, Ana dijo, bueno, resolví mi problema. Así que bueno, gracias Señor, vos seguí tu camino y yo sigo el mío. No, Ana adoró a Dios. Esa bendición con que Dios la bendijo, ella lo que hizo fue honrar a Dios. Fue más fiel. Y joven, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha rescatado, si Dios ha transformado tu vida, a aquellos que han alcanzado de pronto tener una familia cristiana, un trabajo, quizás un día tengas un título, una profesión, tu casa, bienes materiales, sea lo que sea, no te olvides de Dios. Al revés, tenés que ser más agradecido a Dios. Tenés que ser más fiel a Dios. Es triste que cuando Dios te dé la bendición, esa bendición se transforme en el ídolo de tu vida. Y te olvides de aquel que realmente fue el que te dio todas las cosas. Ahora, ayer veíamos el llamado de Samuel. Decíamos que es un llamado personal. Decíamos que Dios sigue llamando, que Dios sigue hablando. Hoy podríamos decir que el título del mensaje, ¿verdad? ¿Verdad? Es la naturaleza del llamado. ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué nos llama Dios? Y es lo que yo quiero mirar esta mañana con ustedes. Así que vamos a orar al Señor y pasamos a la palabra. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, queremos una vez más venir ante tu presencia. Y Señor, por tu infinita misericordia y gracia, nos queremos poner en tus manos, porque somos débiles, somos, Señor, oh Padre, polvo. Y Señor, si tú nos soplas aliento de vida, nosotros, Señor, ¿qué somos? Por eso, Señor, trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones. Que tu palabra realmente, Señor, sea, Padre, algo que encienda nuestros corazones, nos dé convicción, nos dé entendimiento de tu verdad, nos dé temor de ti, nos dé amor, nos dé la voluntad para arrepentirnos, para buscarte, para consagrar nuestra vida a ti, Señor. Avívanos a través de tu palabra. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que cuando nosotros miramos a Samuel en el contexto bíblico, ¿verdad? Samuel aparece luego en el Nuevo Testamento como un ejemplo. Y no es necesario que busquen, ustedes quédense ahí, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el escritor en el libro de Hebreos, capítulo 11, este capítulo es conocido por parte de los teólogos como la galería de la fe. O sea, ¿qué es lo que hace el escritor acá? Expone todos aquellos grandes hombres y mujeres de Dios y lo que describe es la fe de estos hombres. Y dice, miren el ejemplo de fulano, de ciclano. Entonces, dice Hebreos capítulo 11, versículo 32, Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Samuel es tomado como un ejemplo. Miren, ¿cuántos años pasaron de Samuel a que se escribiera el libro de Hebreos? Más de 1000 años. Y el testimonio de Samuel seguía siendo impactante y hasta el día de hoy. Y yo creo que esa es la meta mayor nuestra, jóvenes. Si no, no tiene sentido la vida cristiana. No tiene sentido para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos salvó. Si Dios te salvó y Dios te transformó y te dio vida eterna, sin embargo en tu casa, en tu barrio, en tu salón de clase, ¿nadie sabe que sos cristiano? ¿Nadie se da cuenta?
Y vos sos como un agente secreto del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Vivís tu fe escondida? ¿O simplemente tu vida no es de impacto, no es de testimonio? ¿Qué dijo Jesús, verdad, a la iglesia, a los creyentes? Ustedes son la luz del mundo. Y la idea es algo que ilumine, que brille, que dé testimonio, que se manifieste, que guíe. Entonces, jóvenes, proponé que tu vida sea de testimonio, así como lo fue Samuel. Hasta el día de hoy estamos siendo bendecidos por su ejemplo, por su fidelidad a Dios. Saben que el nombre Samuel, yo no sé si lo dije, pero significa escuchado por Dios. ¿Y por qué Ana, su madre, le puso Samuel? ¿Recuerdan? Porque Ana oró a Dios y Dios contestó su oración y le dio este hijo que ella deseaba. Y hacíamos, ¿verdad?, alusión a que Dios escucha la oración. Joven, si vos vas a Dios con un corazón humilde, quebrantado, arrepentido, Dios escucha la oración. David dice en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Y una de las cosas que me gusta, porque el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 18, hace una afirmación. Versículo 19. Y Samuel creció, capítulo 3, verso 19, y Jehová estaba con Samuel. Y Jehová estaba con Samuel. No dice, ¿verdad?, que estaba con alguna otra persona. No, dice que estaba con Samuel. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y por qué Dios estaba con Samuel? ¿Y saben por qué, jóvenes? Porque Samuel estaba con Dios. Porque si vos no querés saber nada de Dios, Dios no va a estar en tu vida. Dios no te va a obligar a ser creyente. Dios no te va a obligar a seguir su camino. Para que haya comunión tiene que haber dos personas. La Biblia dice que no caminó con Dios. Y si caminó con Dios, Dios caminaba con Enoc también. Esa es la otra parte. Y la razón es porque no quería caminar con Dios. Y si si Dios estaba con Samuel, es porque Samuel quería estar con Dios. Y la pregunta es, ¿vos querés estar con Dios? ¿Querés que tu vida, verdad, Dios esté de tu lado? Yo pienso, jóvenes, qué mayor bendición nosotros podemos tener en la vida que Dios esté con nosotros. Qué mayor riqueza es tener a Dios de nuestra parte. Qué mayor bendición es tener la paz, la protección, la bendición de Dios en nuestra vida. Qué mayor bendición es tener la presencia de Dios de nuestro lado. ¿Se dan cuenta por qué? Porque de eso, de tener a Dios de nuestra parte, depende nuestra felicidad, depende nuestra salvación, depende nuestra eternidad, depende nuestros planes, depende nuestra seguridad. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, ¿saben qué? El mayor tesoro que vos podés tener es a Dios. Es al Señor. Ustedes saben que acá, pegado, ¿verdad? Hay una estancia a 1 kilómetro. Y es una estancia que en su tiempo tenía 16.000 cuadras. Nada que ver con los campos que tenía, arrendaba Iván. Y esa estancia era de mi bisabuelo, Santiago Britos. Y podemos decir que mis antepasados tuvieron dinero. Mi padre no teníamos dinero, nosotros no. Nosotros no, nos criamos en un contexto humilde. Gracias a Dios con las cosas necesarias, porque mis padres eran creyentes y el alimento nunca faltó. En mi casa había amor, había paz, mi padre trabajaba, había respeto, pero nos criamos con lo necesario. Pero mi padre siempre dice algo, nosotros somos mucho más ricos que nuestros antepasados, porque tenemos al Señor. Ellos no tenían a Cristo. ¿Y qué dice Marcos 8:36? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿De qué le aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma en el infierno? Vos podés ser el dueño de 33, podés ser el estanciero más grande, podés tener 200.000 cuadras pobladas,
pero te vas a morir y no vas a llevar nada. Y tenés una eternidad por delante. Y la Biblia dice que ancho es el camino que conduce a la condenación y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos la salvación, tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. No hay otro mayor tesoro en la vida del hombre o la mujer que pueda tener es a Dios. Contar con Dios. Samuel tenía a Dios. Entonces yo pienso, ¿verdad? Dios estaba con Samuel. Yo pregunto, ¿con quién querés estar vos, joven? ¿Con quién querés estar? ¿Con quiénes querés estar? Sabemos la historia que hemos estado estudiando esta semana. Ana llevó a Samuel siendo niño al templo, pero Samuel creció y llegó a ser un adolescente y un joven. Y llegó un momento que Samuel pudo haber dicho, bueno, Tami, esto de que yo esté acá sirviendo al Señor fue idea de mi madre, pero yo ya crecí, soy grande, tomo mis decisiones, ahora voy a seguir por mi camino. No, sin embargo, Samuel permaneció sirviendo a Dios, permaneció en el tabernáculo de Dios, permaneció junto al sacerdote de Dios. ¿Dónde querés estar vos? Yo les voy a decir así, cuando Dios me transformó, cambió mi vida, llegaba el fin de semana, ¿dónde quería estar yo? Quería estar en un baile, con mis amigos mundanos, tomando cerveza, hablando cualquier inmoralidad. El único lugar el lugar menos que quería estar en la iglesia. Iba porque mis padres eran creyentes. Iba y ahí estaba aburrido esperando que se terminara el mensaje, ¿verdad? Diciendo, ¡ay, qué largo esto! Pero cuando Dios cambió mi corazón, yo me arrepentí de mis pecados. Hasta el día de hoy yo quiero estar con mis hermanos en Cristo. Yo quiero estar con mi familia en la fe. Yo ya no... Miren, eso, ¿con quién querés estar vos? Habla de quién eres. Yo cuento el testimonio, pero yo iba a predicar, por ejemplo, al hospital por año, los domingos, y pasaba frente a un bar, y ustedes saben una cosa, vos mirabas para adentro del bar, y estaban los mismos borrachos, si habían 15 o 20, el año redondo. Y vos pasabas, yo ya los conocía las caras, eran más fieles que los cristianos, no faltaban un día a congregarse ahí. Y estaba una unidad tremenda, y estaban siempre ahí. Ellos querían estar ahí. Los que están en la droga quieren estar en el contexto de la droga con aquellos que se drogan. Los que roban les gusta estar en ese ambiente, en la mafia. Ahora, si vos sos un hijo de Dios, sos un creyente, querés estar con el pueblo de Dios. Y Dios quiera que cada fin de semana tú quieras estar con tus hermanos en Cristo, adorando, sirviendo al Señor. Entonces, por eso Dios estaba con Samuel. ¿Con quién quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Ahora, volviendo allí, mirando al llamado de Dios a Samuel, capítulo 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová y la palabra de Jehová no había sido revelada. No le había sido revelada. Bueno, todavía Samuel, está hablando cuando Dios lo llama, él no había conocido, o sea, no tenía un conocimiento salvador. Él sabía de Dios, pero todavía no había conocido personalmente a Dios. Hasta ese momento. Podríamos decir que Dios era el Dios de su padre, el Dios de su madre, el Dios de Elí, pero todavía no era el Dios suyo. Y hay una gran diferencia, porque ¿cuántos de ustedes de pronto pueden decir, sí, mi padre es creyente, mi madre es creyente, tengo un hermano que es creyente, mi esposa es creyente, mi esposo es creyente, o mi hijo es creyente? Pero vos podés decir, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor. Y si hasta que vos no seas salvo no podés decirlo. Y es muy diferente a creer en el Dios de tus padres, el Dios de los otros, a creer en Dios como tu Dios. Samuel hasta ese momento sabía de Dios, sabía que otros creían en Dios, pero no lo conocía a Dios de forma personal. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice David. Pero David no está diciendo, Dios es el pastor, es un buen pastor. Es más, les aconsejo que vayan a ese pastor. No, David dice, es mi pastor. Y vos podés saber que Jesús es el Salvador y cantamos hoy coritos, ¿verdad? Que dicen que Jesús salva.
Pero la pregunta personal, ¿Jesús es tu Salvador? ¿Has reconocido tus pecados? ¿Has ido a Jesucristo para que te perdone? ¿Has confiado en Él para salvación? Así que, ¿verdad? Hasta ese momento Samuel no había tenido ese encuentro. Pero ¿qué hace Dios? Viene Dios y tiene un encuentro personal con Samuel. Un encuentro a solas con Samuel. Ya le hemos leído el texto, ¿verdad? Estos días, Dios viene y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que era Elí. Y iba Elí, a ver, ¿qué quieres? Y Elí le decía, no, yo no te llamé. Iba y se acostaba de vuelta. Venía el Señor y lo llamaba de vuelta, Samuel, Samuel. Y jóvenes, la salvación comienza con ese encuentro personal. Tú a solas con Dios. Tú reconociendo tu necesidad. No la necesidad de otros. Tú reconociendo tus pecados. Tú reconociendo, ¿verdad?, a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Así que Samuel tuvo ese encuentro personal con Dios. Y por supuesto Dios llamó, ¿verdad?, a Samuel a servirle, a ser su profeta, a ser su siervo. Y jóvenes, una de las cosas que ustedes tienen que entender, ¿verdad?, algunos tienen la idea de que el siervo de Dios es el pastor de la iglesia. Ah, sí, el pastor de la iglesia es el que sirve. El resto estamos ahí. Y algunos piensan que la iglesia es eso, ¿verdad?, que el único que tiene que ir allá, venir y hacer todo es el pastor. No, el pastor es un creyente más, es un siervo más. La Escritura dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4:1, así tengamos a todos los creyentes, ¿verdad?, como servidores de Cristo. Todos somos siervos de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla en Efesios 4, versículo 11 y 12, dice que él levantó profetas, luego dice pastores, maestros, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿cuál es el propósito? Que los creyentes estén preparados para servir a Dios, animar a los creyentes, instruir, discipular. ¿Pero para qué? El fin, ¿y cuál es? Es que todos podamos servir al Señor. Dios llamó a Samuel a servir al Señor. Y más de que de pronto Dios no te llame a ti, ¿verdad?, a ser misionero, a ser pastor, a ser misionera y dediques tu vida completa. Pero sí, tenlo por seguro que si eres cristiano, Dios te está llamando a ser fiel y a servirle. A no que, ¿verdad?, decía el pastor Carlos Olivera, que pasemos como retrato de abuela, ¿no? Ahí en la cómoda. No. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y Dios llamó a todos a que nosotros, de acuerdo a nuestros dones, posibilidades, oportunidades, seamos fieles y le sirvamos. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Miren la respuesta de Samuel al llamado de Dios. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Y yo cuando veo la respuesta de Samuel a Dios, puedo mirar algunas cualidades del corazón de Samuel. En primer lugar, jóvenes, Samuel tenía un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Dispuesto a oír, a escuchar. Ahora, honestamente, joven, ¿cuántas veces has ido a la iglesia y estás escuchando la palabra, la predicación? Pero si sos honesto, no la estás oyendo. Estás ahí porque es domingo y entonces somos cristianos y hay que ir, ¿verdad? Y como hace años que vamos. Y capaz que soy miembro de la iglesia. Y uno se acostumbra, ¿no? Y estamos ahí, ¿verdad? Pero nuestra cabeza anda por no sé dónde. ¿Por qué planeta? Entonces, nos pasa. ¿Y qué pasa? Miren, Samuel estaba dispuesto, por eso, ¿qué dice la palabra Santiago 1:19? Todo hombre sea tardo para hablar, tardo para irarse, ¿no?
Pronto en escuchar, y luego dice tardo para airarse, tardo para hablar, pero pronto para escuchar. ¿Cuál fue la exhortación del Señor Jesucristo a las 7 iglesias? ¿Recuerdan? Y no fue incrédulo. Jesús no le estaba hablando a gente que no era creyente, le está hablando a iglesia. Y Cristo en el libro Apocalipsis, hay un mensaje que se reitera una y otra vez y dice esto: el que tiene oído, oiga. Mirá, es muy triste que en tu vida espiritual hayas dejado de escuchar a Dios. Porque no tienes interés, porque las cosas de este mundo quizás captan tu atención, roban el tiempo, roban, ¿verdad?, la atención. Es tan fácil de ser distraído, hay tanta distracción hoy. Es increíble. Pero qué fácil a veces estamos entretenidos y distraídos en tantas otras cosas y no podemos escuchar la palabra de Dios. No podemos examinarnos ante la palabra y darnos cuenta que Dios nos está hablando, de que Dios nos está llamando. Por eso Jesús decía a esta iglesia: el que tiene oídos, oiga. Si yo voy a la Biblia y la leo como un libro más, ¿saben qué? No va a tener ningún efecto en mi vida. Cada vez que nosotros vengamos a la palabra, o tengas tu devocional con la palabra, vos tenés que ir, joven, con la convicción de que estás leyendo la palabra de Dios. Es algo que a veces yo me digo antes de leer. Abro la Biblia, digo: Rubito, vas a leer la palabra de Dios. No voy a leer ahí un diario, no voy a leer una revista. Es la palabra. Tenemos que indudablemente estar dispuestos. Segundo, cuando Samuel dice: habla que tu siervo oye, la palabra oír significa: estoy dispuesto. Acá estoy, ¿verdad?, rendido a tu voluntad. Significa, es un sinónimo de obediencia. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. En otras palabras, Samuel escuchó con un corazón entregado, abnegado. Su corazón estaba sumiso a la palabra de Dios, diciendo: Señor, acá estoy, háblame, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Miren, les voy a decir así: debido a la situación de pecado del hombre en nuestra naturaleza, todos, y no algunos, todos en algún momento, cuando empezamos a escuchar el Evangelio, oíamos de Dios, resistíamos a la palabra. Resistíamos. En nuestro corazón a veces, ¿verdad?, quizás escuchábamos la palabra y poníamos excusa. Sí, pero eso creen eso, pero yo... Poníamos argumentos para no obedecer. Poníamos dudas. Quizás rebeliones, quizás incredulidades, quizás orgullo. Y por no decir cuántos otros que escuchaban el Evangelio por primera vez y se enojaban. Spurgeon decía, ¿verdad?, el gran predicador inglés: cuando se predica la verdad del Evangelio, el pecador tiene dos reacciones. O se enoja y se va, se ofende, porque la palabra del Evangelio lo acusa de su pecado, o se arrepiente y se entrega a Cristo. Entonces, hermanos, miren, cuando Samuel dice: habla que tu siervo oye, lo que está diciendo que Samuel había derribado todas esas fortalezas internas que tenía en su corazón, todos esos argumentos, todas esas murallas que nosotros levantamos ante el conocimiento de Dios. Y ahí es lo que dice el apóstol Pablo. Miren, 2 de Corintios capítulo 10. Pablo lo expresa de esta forma, 2 de Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando. ¿Hay algún argumento que se opone a que vos hagas la voluntad de Dios en este momento? ¿Hay algún muro que vos mismo levantaste y decís: no, yo sé, pero a mí me pasa esto, yo creo esto, yo dudo, yo tengo este enojo, yo no sé? ¿Qué es lo que te impide hacer la voluntad de Dios en tu vida? En tercer lugar, nosotros vemos que él escuchó con un corazón dispuesto. Habla que tu siervo oye. Y como decíamos, ¿verdad? A la palabra siervo
es sinónimo de esclavo. Un esclavo es alguien que no tenía derecho. Es alguien que estaba totalmente abnegado y entregado a la voluntad de su Señor. Y Samuel dice, acá estoy, soy como tu esclavo. Estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a que tú me llames y yo obedecerte. Miren, eso habla de la humildad que tenía Samuel. Él estaba entregado a la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a aceptar su voluntad, a responder su llamado. Cuando Dios llama al profeta Isaías, ¿recuerdan? ¿Qué dice la Escritura? Isaías 6:8. Heme aquí, yo iré, envíame a mí. Cuando Jesucristo se le presenta al apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, Pablo iba a Damasco a perseguir a los cristianos y Cristo se le aparece y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Y saben cuál fue la otra pregunta que hizo el apóstol Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Y eso significa que Pablo se había convertido a Cristo. La primera dijo, ¿quién eres? Yo no te conozco. Y una vez que conoció a Cristo, Pablo rindió su voluntad a Jesús, rindió su corazón. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acá estoy. Y de ahí en adelante Pablo fue uno de los más grandes siervos de Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Nuestra fe, el apóstol Pablo. Pasó de ser enemigo de Cristo a ser predicador del Evangelio. Qué precioso sería que vos le dijeras al Señor en esta semana, en este campamento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Saben? Samuel, ¿verdad? Un joven obediente. Interesante que cuando yo miro esto, ¿verdad? Samuel, la primera vez que escuchó el llamado pensó que era Elí, ¿recuerdan? Entonces, Elí era el sumo sacerdote que vivía en el tabernáculo. Y cuando él escucha el llamado, Samuel sale corriendo y pensando que era Elí, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Acá estoy. Y entonces, ¿verdad? Elí dice, no, yo no te llamé. Y va y se acuesta. Y entonces luego escucha nuevamente el llamado. Y nuevamente se levanta y va corriendo y se levanta y viene Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ahora, hay un detalle importante acá. Samuel era un joven obediente y humilde ante sus autoridades, ante sus mayores. O sea, no fue que de pronto escuchó, ¿verdad? Y pensó que era Elí, ya es tarde, ya estoy dormido, ¿verdad? Mañana te escucho. Mañana, a ver, hablamos. Ahora yo no, ahora estoy cansado. No, sino que él se levantó, capaz que era medianoche, salió corriendo, escucha otra vez y va y se levanta y va corriendo. Qué disposición, qué respeto tenía Samuel. Era un joven obediente, era un joven humilde. Y jóvenes, qué importante, ¿cuál es tu actitud ante tus mayores? Les hago una pregunta a los adolescentes. Si tu padre te manda a atender la cama y ordenar tu cuarto, ¿cómo lo haces? Si tu padre te manda a decir, te pide algo, hacer un mandado, ¿cómo reaccionas tú ante tus padres? ¿Les hablas con respeto? ¿Tienes una actitud de obediencia? ¿Tienes una actitud de sumisión? No solamente tus padres, quizás los profesores en el liceo, quizás la autoridad dentro de la iglesia. Joven, la desobediencia a tus padres es desobediencia a Dios. Vos no podés agradar a Dios si sos irrespetuoso, si sos desobediente. Eso es pecado. Uno de los primeros mandamientos, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en la tierra. Tristemente, hoy vivimos en un mundo, una sociedad donde los hijos no honran a sus padres, no obedecen a sus padres, le gritan a sus padres, le faltan el respeto a sus padres. Y joven, eso es pecado. Eso es pecado. Y yo, ¿verdad? Me acuerdo que antes de convertirme, mi relación con mi padre no era buena. No era respetuoso, ¿verdad? Protestaba, le discutía. Pero recuerdo que cuando Dios me transformó, me salvó, una de las cosas que dije, yo voy a honrar a mis padres. Porque así la Biblia lo manda. La Biblia dice, el hijo sabio oye el consejo. Y yo decía, yo necio no quiero ser.
Yo quiero ser sabio. Entonces Samuel fue obediente, no fue rebelde. No fue rebelde. Y si tú estás siendo rebelde a tus padres esta semana, mirá ahora en el Dios y yo, andá y pedile perdón al Señor y que Dios cambie eso en tu corazón. Que Dios cambie eso en tu vida. Que cuando llegues ahora a tu casa, comiences una forma nueva de tratar a tus padres. Ahora, ¿a qué nos llama Dios? Porque Dios llamó a Samuel y uno puede pensar, bueno, eso sucedió, como decíamos, hace más de 3.000 años atrás. Pero ¿a qué Dios nos llama a nosotros hoy? Bueno, en primer lugar, Dios nos llama a la salvación. Miren lo que dice Hechos 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Hechos, 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. O sea, Dios llama a todos, no importa quién sea, en el lugar que sea, en la condición que esté, a que se arrepienta, que reconozca sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. A que se vuelvan a Dios. Y nuevamente, joven, si tú tuvieras que partir hoy, ¿a dónde irías? ¿Tienes el perdón de tus pecados? ¿Eres salvo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has reconocido tus pecados? ¿Has reconocido la maldad de tu corazón? ¿Has venido a Cristo diciéndole, Señor, yo quiero que me des un corazón nuevo? Perdóname, me entrego a ti, quiero ser tu hijo. Transforma mi vida. Pongo mi fe en Jesucristo. Dios te llama a la salvación. En segundo lugar, jóvenes, Dios nos llama a servirle. 1 Corintios 58, dice, por lo demás, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la salvación no es por obra y es por gracia, es un regalo de Dios. Y si vos en este campamento ponés tu fe en Jesucristo, sos salvo. Porque Cristo ya hizo todo en la cruz. Pero luego, el propósito de la salvación y la vida cristiana es para que sirvamos al Señor. Como dice Efesios 2:10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios nos llama a ser santos. Y este ha sido el tema de nuestro hermano Pastor Iván. Llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Ser diferente. Ser apartado de todo aquello que es contaminado, que es corrupción, todo aquello inmoral, todo aquello que nos ensucia, que nos degrada. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Apartados del sistema de pecado de este mundo, de este sistema pecaminoso. Un cristiano es alguien que no se debe conformar al mundo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12, versículo 12 en adelante, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué, jóvenes? Uno podría preguntar, ¿por qué tenemos que ser igual al mundo? ¿Por qué? Si ahora nuestra vida es de Cristo. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos imitar? La Escritura nos exhorta, por ejemplo, miren, Jeremías capítulo 15, versículo 19, gracias. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y miren qué exhortación da. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tristemente somos tendenciosos a seguir el ejemplo de la mayoría. Y por caer bien, por ser aceptado en el grupo, muchos jóvenes son introducidos al mundo de la droga, al mundo del alcohol, al mundo de la pornografía, a tanta inmoralidad. Miren, y en nuestro país no tanto, pero en otros lugares
a mafias, a sectas, a pandillas, porque yo, ¿verdad?, quiero ser parte, no quiero quedarme solo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. ¿Sabes qué? Tú no te conviertas a ellos, conviertan ellos a ti. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser diferentes. En cuarto lugar, Dios nos llama a dar testimonio de Él, a dar testimonio de la gracia. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro 2, 9. No, disculpen. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Joven, si Dios te salvó, si hizo una obra, si vos experimentaste a Dios, compartí ese testimonio. Dalo a conocer. Anunciales a otros el Evangelio, anunciales las buenas nuevas. ¿Saben que hoy en día el mundo no quiere escuchar las buenas noticias? La gente a veces está acostumbrada a escuchar malas noticias, los informativos están llenos de malas noticias. La parte policial ocupa el 90% de los informativos. ¿Saben qué significa Evangelio? Buenas noticias, las buenas noticias de Dios. Si hay algo que necesitan tus amigos, tu familia, tu barrio, saber que hay un Salvador, saber que hay una esperanza, saber que hay un camino, y es Cristo. Pero así como alguien un día te trajo el Evangelio a ti, te predicó el Evangelio, el mundo también necesita, si no, ¿cómo van a conocer? La Biblia dice allí en Romanos capítulo 10, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? No necesariamente yo tengo que hacer un curso de teología y dedicarme al ministerio a tiempo completo para predicar. Vos lo podés hacer cada vez que tengas oportunidad de hablar de Cristo. Dios nos llama también a dar testimonio de Él. Y jóvenes, termino, ¿verdad?, este tiempo. El llamado de Dios demanda una respuesta. El llamado de Dios demanda una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Volviendo allí al capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y la pregunta es, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios esta semana? ¿Qué respuesta le vas a dar al mensaje de la palabra? ¿Al llamado de Dios? Quizás Dios trató en alguna área específica en tu vida y tú has sentido que te ha hablado de forma personal. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a responder? ¿O vas a ignorarlo? Tenemos que ser conscientes de que hay solamente dos respuestas, ¿sabían? ¿Y cuáles son? O lo acepto o lo rechazo. O ignoras y sigues, es como decimos en el término futbolero, tiramos la pelota y seguimos para adelante. Y seguimos viviendo como venimos, ignorando la voz de Dios, a lo que salga. O podemos detenernos, escuchar la palabra y obedecerlo y hacer los cambios que Dios quiere. Quizás de alguna forma Dios te está llamando a que vos regreses a los caminos de Dios, porque llegaste a este campamento en una condición, ¿verdad?, espiritual, que te enfriaste, te alejaste de la comunión. Quizás algunos de ustedes, Dios los está llamando a que rindan su vida a Jesús y lo acepten como su único y suficiente Salvador, a que sigas a Cristo de aquí en adelante. Quizás a otros Dios los está llamando a ser santos, a sacar lo vil, a ser diferente, a no conformarse al mundo. A otros quizás Dios los está llamando al ministerio. Yo un día respondí el llamado de Dios. Ahora, yo no soy Dios, no se equivoquen.
El que llama es Dios. Yo no puedo decirte, joven, dedícate al ministerio. Porque no soy Dios, porque yo no sé la voluntad de Dios para tu vida. Tampoco sé tus dones, ¿verdad? El pastor tiene requisitos. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es que necesario que el obispo, el pastor, tenga y da la lista. Entonces, no quiero decirte, no, mirá, yo no soy profeta, yo soy predicador. Pero joven, sí te puedo decir esto. Quizás Dios te llame al ministerio. Y si Dios te llama al ministerio, ¿no te gustaría estar dispuesto y preparado para decirle, Señor, acá estoy, heme aquí, envíame a mí? Después de aceptar al Señor fue una de las decisiones que más me costó a mí. Porque mi plan, mi proyecto de vida era acá en el campo. Servir al Señor, ir el fin de semana, colaborar en la obra, pero vivir en el campo. Y cuando Dios empezó a tratar con eso en mi vida, ¿saben qué? Yo empecé a sentir, si yo hago esa decisión en mi vida, tengo que renunciar a todo lo que yo quería, a todo lo que yo tenía planeado. Yo amaba el campo, hasta ahora, me encanta este lugar, me encanta la tranquilidad, me acostumbré, no sé, me gusta el trabajo, el campo, todo. Pero bueno, llegó un momento que fue más fuerte la voz de Dios en mí y dije, basta, yo dedico mi vida a servir al Señor. Si ustedes saben, si hay una necesidad hoy en nuestro país, es de siervos de Dios, nuestra propia misión. Yo pienso, ¿verdad? Acá en 33, ¿no? Tenemos ciudades cerca y no hay una obra de sana doctrina. Hace poco 2 hermanos fueron a evangelizar allí Varela. Yo quedé asombrado. Varela tiene 5.000 y pico personas, creo que 6.000 o más. Es el doble de Vergara. Y no hay una obra fundamental. Oremos para que Dios lleve un siervo. Pienso, ¿verdad? Durazno, ¿verdad? Hay una iglesia, hermanos. ¿Y saben cuántos años tiene el pastor, nuestro hermano José Cobalchú? Tiene 82, creo ya. O más. Un ancianito. Y la razón es porque no hay pastores, no hay siervos, no hay jóvenes que digan, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. Voy a llevar tu palabra. Entonces yo nuevamente no sé a qué Dios te está llamando. Pero ¿cuál va a ser tu respuesta en este campamento? ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios? No sé en qué área Dios te habló. No sé en qué forma Dios te trató. Pero qué lindo sería que vos le dijeras al Señor, heme aquí. Yo voy a escuchar tu palabra. Vamos a terminar en oración. Recuerden que después enseguida tenemos la foto grupal. Pero vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por este tiempo. Gracias nuevamente por tu palabra. Y Señor, queremos una vez más, Señor, pedir que tu palabra siga obrando en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo que nos siga dando convicción, entendimiento, claridad. Y Señor, para que podamos ofrecer corazones dóciles y humildes ante ti. Y Señor, decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Ayúdanos, así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.